En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye de mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la honra, el poder, el honor, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Con esta alegría damos inicio a un tema muy importante, un tema de Dios, en la que la gente ahora están diciendo que Dios no existe. La gente dice que no existe Dios, porque si existiera Dios, no estuviera pasando lo que está pasando ahora. Tantas muertes, tanta hambre, tanta desesperación. Es por eso, queridos hermanos, que yo me he comprometido a hacer este video para que, basándonos en las Escrituras, nos demos cuenta de la verdad. Mucha gente y muchos hablan sin pensar, pero nosotros vamos a llevar a la luz de la palabra para darnos en cuenta qué es lo que está pasando. Queridos hermanos, Dios es bueno, poderoso, bondadoso, majestuoso, misericordioso. Él es inocente de todas estas cosas, de lo que está pasando. Queridos hermanos, a estos hermanos que dicen que Dios no existe, que han perdido la esperanza, a lo mejor van a ser estos hermanos que nunca han descubierto quién es Dios. Van a ser estos hermanos que nunca se han preocupado de Dios. Ahora que está pasando la prueba dura, comienzan a querer descubrir y están haciendo de una manera ofensiva. Y eso tenemos que frenar, los hermanos. Que no nos vayan a dudar a nosotros también, que no nos vaya a caer esa duda, hermanos míos. Es por eso que en esta tarde estamos haciendo esta filmación, para poder entender la palabra de Dios, de lo que dice. ¿Por qué el hombre está sufriendo? No es porque Dios quiere, es porque el mismo hombre ha cometido pecado. ¿Cuál es el pecado? De alejarse de Él. Recordemos un poco del sufrimiento de Judas Iscariote. No es mucho tiempo que celebramos la última cena, ¿sí? El Viernes Santo, el Jueves Santo, y hemos descubierto la traición de Judas. A Jesús lo vendió por 30 monedas, y ustedes lo conocen. Si ustedes quieren descubrir esta cita bíblica, está en Mateo 27, capítulo 1 en adelante, se va a dar cuenta. Judas traicionó. Judas no conocía a Jesús, conocía a Jesús. Escuchaba hablar. ¿Compartía el pan con él? Sí, compartía el pan con él. Aún así, el amor a las cosas del mundo era más grande que no importó las cosas del cielo. Yo les vengo a invitar, hermanos, a ustedes que se preocupen por las cosas de arriba, no por las cosas del mundo. Hermanos, la pregunta, ¿y le sirvió de algo las 30 monedas para Judas? No. Tarde se dio cuenta y fue a tirar las monedas a quienes le dieron. ¿Y qué es lo que le pegó a él? Le pegó un remordimiento, y por este remordimiento se le llevó a la muerte. Eso es lo que ha pasado también, y eso es lo que está pasando hoy. A esos hermanos que no conocen de Dios, que no saben de Dios, andan hablando sin saber quién es Él. Eso es malo. Por eso tenemos que nosotros defender. Dios es nuestro Padre, nuestro Creador, el dueño de toda existencia, el dueño de toda la creación. ¿Cómo podemos decir estas cosas, estos errores, queridos hermanos? Veamos a la luz de la palabra. Y esto es lo que tenemos que ver.
a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice? Tomemos en cuenta lo que dice el libro de Siracida o Eclesiástico, en el capítulo 16, versículo 24. Escúchenme, hijos míos, aprendan y tomen en serio lo que les voy a decir. Quiero exponer paso a paso la doctrina y transmitir cuidadosamente el saber. Tenemos que descubrir esta sabiduría. Tenemos que descubrir esta verdad para que no nos engañen, para que no nos estén diciendo Dios no existe. Eso es un error, queridos hermanos amados en Cristo. Tenemos que compartir la Escritura. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué está así el mundo? Es porque Dios nos hizo libres, nos dio el libre albedrío. Es por eso que nosotros estamos haciendo estas cosas. Por esa libertad que Dios nos dio, estamos haciendo lo que nosotros queremos y ahora tenemos que culpar a Dios. No, así no son las cosas. Dios nos hizo libres. Dios no nos tiene esclavo de nada. Somos libres para hacer o no hacer las cosas. Por eso vamos a tomar en cuenta lo que dice la Escritura en el versículo 14. Cuando al principio creó al hombre, lo dejó en manos de su propia conciencia. Recuerda, hermano, estoy leyendo el libro de Siracida o Eclesiástico, para que usted en su casa con su Biblia lo descubra. Sí, cuando al principio creó al hombre, lo dejó en manos de su propia conciencia. Entonces no digamos que Dios me hizo pecar. Dios no va a hacer pecar a nadie porque Él detesta la maldad. Hermanos, no podemos decir que Dios permitió un error. Dios no puede permitir error a nadie de nosotros porque nos ama, porque nos quiere. Dios es Dios bueno, Dios justo. Él nos ama, Él nos quiere, a pesar de todas las cosas malas que hacemos, Él nos quiere, nos ama. Él detesta el pecado, pero ama al pecador. Queridos hermanos, hagamos conciencia. Dios no necesita para que el hombre cometa error, no necesita de hombre para que cometa el error. El hombre busca su error y se condena en su error, así como pasó con Judas Iscariote. Hermanos, Dios no necesita a nosotros los hombres para el mal. Dios necesita a nosotros los hombres para el bien, para que lleven el mensaje, lleven el evangelio al mundo. Eso quiere Dios. Amado hermano en Cristo, defendamos a nuestro Padre. Está siendo atacado como siempre. No creen en Dios y dicen de cosas. Si no atacan a Dios, atacan a la iglesia. Hermanos, el demonio va a cansar en cualquier momento y la verdad saldrá a la luz. Y eso es lo que estamos llevando, hermanos. Amados en Cristo, Dios hizo libre, le dejó toda a nuestra conciencia. Si tú quieres, puedes observar los mandamientos. Está en tus manos el ser fiel. Si tú quieres, obedécele al Señor. Si tú quieres, lee la palabra de Dios. Si tú quieres, busca la manera de salvarte. No te condenes. Tú eres un hijo amado de Dios. Búscala, escudriñala. Tenemos las Escrituras para nosotros poder guiarnos, para saber, un manual perfecto para poder llegar al cielo. ¿Qué más quieres? Dedícate, da tiempo. Y no estén diciéndole cosas que Dios no existe. Dios existe. Y Él nos observa todos los días, dice la palabra, versículo 17. Delante de los hombres está la vida y la muerte. A cada uno se le dará lo que ha elegido. ¿Qué tú has elegido? ¿Elegiste el bien? Si has elegido el bien, vas a obtener bien. Vas a estar encerrado en las cuatro paredes, pero vas a estar feliz. Vas a estar encerrado en las cuatro paredes, pero vas a estar alegre con tu familia. Pero si escogiste el mal, el día te va a ser duradera. El día va a ser extenso.
Y los días que vienen va a ser siglos para ti. Es porque no tienes a Dios. Es por eso, amado hermano, todos estamos llamados a descubrir esta verdad. Y hoy estoy dando capítulos y versículos para que usted descubra esta verdad. Ayuda a difundir el Evangelio, la palabra de Dios. Recuerda, amado hermano, que nosotros estamos a los ojos de Dios. Dice la palabra, el versículo 18. Qué grande es la sabiduría del Señor. Qué fuerte y poderoso es Él. Él todo lo ve. Dios conoce todo de nosotros, todo lo ve. Él está vigilante, Él está pendiente de cada uno de nosotros. Si nosotros cometemos errores, es nuestro problema, es nuestro error. No es el error de Dios, mis queridos hermanos. Dios no tiene que ver en esto nada. Dios es inocente en esto. Él haya hecho suficiente por darnos la vida, por criarnos. Ya nos da suficiente. Tenemos alimento, tenemos un techo, tenemos lo que nos falta, las manos, la fuerza, la energía. Tenemos la salud. O si estamos recuperando nuestra salud. Hermanos, aquí estamos. Aquí estamos para servirle al Señor, pero no para estar diciendo que Dios tiene la culpa. No, hermanos, así no son las cosas. Vamos a tomar en cuenta lo que dice ahora el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19 en adelante. Sí, la afirmación es corta y no podemos extender más. Tenemos muchas citas, pero vamos a tomar en cuenta lo que es la libertad que Dios nos ha permitido a nosotros. Dice la palabra de Dios: que los cielos y la tierra escuchen y recuerden lo que acabo de decir. Te puse delante la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoge la palabra de Dios. Estamos leyendo las Sagradas Escrituras. Tú tienes el derecho de escoger si quieres el bien o el mal. Si escogiste el mal, es tu vida lo que estás viviendo. No quiero, y no estamos llamados por ofender a nadie, ni juzgar a nadie, ni criticar a nadie. Pero veamos en nuestras vidas, en nuestros niveles de vida. A lo mejor tu familia mismo, a lo mejor su vecino, no sé. A lo mejor es drogadicto, a lo mejor es alcohólico, a lo mejor es prostituta, a lo mejor tiene una vida desordenada. ¿Eso lo mandó Dios? No, es porque Él quiso, Él o ella escogió ese camino. Y no estamos culpando a Dios. Dios nos crió libres, Dios no nos tiene esclavos en nada. Hermanos, hagamos conciencia. No está bien que le estemos diciendo que Dios tiene la culpa de todas estas cosas. No, o Dios no existe. Dios existe y lo sabemos. La existencia está en nosotros mismos. Vamos a ir con la escritura que dice, el versículo a continuación. Pues la vida para que vivan tú y tu descendencia. Ama a Yahvé, ama a Dios y escucha su voz, uniéndote a Él. Escucha su voz, uniéndote a Él. Vámonos un poquito allá a Lucas 9:35, donde dice, desde el cielo vino una voz que decía, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Hay que escuchar al Hijo porque esa voz vino del cielo y esa voz es del Padre, el Padre de todos nosotros. Sí, hermanos. Asimismo, dice Jesucristo en el Evangelio Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Cómo es la cosa? Aquí complementa lo que dice el evangelista Lucas 9:35. Desde el cielo viene una voz y esa voz le lleva al Hijo. El Hijo dice, nadie va al Padre si no es por mí. El camino para llegar al Padre, al cielo, es Jesucristo. Por eso vino, para llevarnos al cielo. Si nosotros no creemos en Él, si no creemos en Jesucristo, no creemos en Dios, no creemos en nada, hermanos. Él es el camino, Él es la verdad para la vida eterna. Hagamos conciencia y seamos conscientes, queridos hermanos, y no andemos diciendo que Dios no existe. Hermanos míos, mucha gente dice, yo vivo a mi manera, yo hago las cosas, ¿sí? Yo tengo posición económica, bueno, está bueno. Solo ponte a pensar, tú no eres de este mundo.
Tú no eres de este mundo. ¿Cuánta gente se ha muerto teniendo muchas cosas, teniendo casas, carros, qué sé yo, propiedades grandes, aquí en este país o en otros países? Pregúntate, ¿cómo viniste tú al mundo? ¿No viniste desnudo, pues? ¿Cómo regresaron ellos ya después? ¿Llevaron sus cosas? No lo llevaron, lo dejaron aquí. Desnudos vinieron y desnudos se van. Y así es lo que vamos a ir también nosotros. No nos estemos preocupando por las cosas del mundo. Preocupémonos las cosas del cielo. Escuchemos la palabra de Dios. Escudriñemos las escrituras. Busquemos esa verdad, queridos hermanos. Y no estemos culpando a Dios de las cosas que nos pasan a nosotros. Las cosas que pasan a nosotros, sea bien o mal, es porque a nosotros buscamos. A mí me va bien, porque doy gracias a Dios. Me permitió escoger el camino del bien. Si a ti te va mal, es porque tú escogiste el camino del mal. O quizás no sabes pedir al Padre de lo que tú necesitas. Hermano, acércate a la iglesia que Cristo fundó. Descubre esa verdad, el camino para la salvación. Amado hermano en Cristo, vamos a tomar en cuenta lo que dice Siracida, el capítulo 17, 1 en adelante, o Eclesiástico, no se olvide, Siracida o Eclesiástico. Vamos a leer esta parte que es muy importante. ¿Para qué estoy aquí? ¿Es verdad que yo pienso en la eternidad en este mundo? No, estamos solamente de paso. Recuerda esto lo que dice la palabra. El Señor sacó al hombre de la tierra y allá lo hace volver. Dios dice, la palabra dice, el Señor sacó al hombre de la tierra y allá lo hace volver. Sí, hermano, eres de barro y al barro volverás. Lo que es materia, lo que es nuestro cuerpo, sí, todo nuestro cuerpo, nuestro físico es materia, tomado de la materia. Si es material, materia va a volver. Entonces tenemos que tomar en cuenta, queridos hermanos, que el dueño de la vida, no somos eternos. El material se consume, todo se desgasta, todo se acaba. Y nuestro cuerpo un día va a terminar. Y tú lo sabes bien. La ley de la vida, en la ley de la vida, la muerte lo gana. En este mundo, en la tierra. Pero nuestra vida es distinta a la muerte que nos toca en la tierra. Porque nuestra vida es distinta porque nosotros no somos criaturas en sí como toda la creación. Vamos a ver lo que dice el siguiente versículo. Para cada uno determinó el tiempo de su venida y el número de días. Para cada uno determinó el tiempo de su venida. Tú no tenías que venir antes ni después. Naciste el día que tenías que nacer, porque así Dios quiso. Y morirás el día que tienes que morir, porque así Dios quiere. No pasarás ni un minuto más ni un minuto menos, porque ese es el tiempo que Dios nos dio. Así como a mí, yo pensé que ya en esta pandemia me iba a morir, porque hace un mes yo estaba muy mal, sí, agonizando. Yo pensé que hasta aquí llegué. Incluso yo despedí de mis familiares, de mi hijo. Ya despedí de ellos porque yo pensé la muerte. Pero no me ha llegado a la hora. Estoy aquí, gracias a Dios. ¿Por qué estoy aquí? Porque Dios tiene propósitos grandes y sus propósitos son perfectos. Queridos hermanos, Él me tiene aquí para hablar las cosas de Él. Tenemos que defender, mis queridos hermanos. Somos sus hijos y si realmente amamos a nuestros padres, ¿no somos capaces de defender, pues? Si a nuestros padres la defendemos, con mayor razón al Padre Celestial que está en el cielo, tenemos que defender, mis queridos hermanos. Es lo que dice la palabra de Dios. Y escucha lo que dice los otros versículos. Para cada uno determinó el tiempo de su venida y el número de días. Les dio poder sobre las cosas de la tierra. Los revestió de fuerza semejante a la suya, haciéndolos a su imagen. Queridos hermanos, en la creación nadie nos supera. Lleve eso a la cabeza. En la creación Dios creó el sol, la luna, las estrellas, creó todo. Dios creó grandes montañas, grandes ríos. Dios creó
Dios creó montes, animales, aves, y en fin, lo que existe en el mundo. Dios creó todo. Pero tenemos que tomar en cuenta, sobre toda esta creación, nosotros tenemos la autoridad sobre toda la creación. ¿Y quién nos ha dado esto? Dios. Dios, haciéndonos semejante a Él, no en imagen física como nosotros tenemos. ¿Qué es lo que me llamó aquí para hablar de Él? El Espíritu. Vamos a tomar en cuenta lo que dice el evangelista Juan. ¿Qué es Dios? Si Dios tiene cuerpo o es que Dios tiene o es espíritu. Vamos a tomar en cuenta, el evangelista de Juan nos va a ayudar a entender esto, a ver qué es lo que nos dice, ¿no? Las Sagradas Escrituras podemos escudriñarlos y ver. Está en Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 24b. Dice lo siguiente: Dios es espíritu y los que lo alaban deben adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Dios es qué? Espíritu. Dios no tiene cuerpo. Dios no tiene peso. Por eso Él está en todas partes, es omnisciente, es omnipotente, Él es omnitodo, está en todas partes, está aquí, está donde estás tú y está en todas partes, es Dios poderoso. Él no merece que nosotros le estemos diciendo de cosas o diciendo que Él no existe. Él existe, está en todas partes. Él es que creó todo. Queridos hermanos, no estén dudando, no estemos dudando de estas palabras que estamos leyendo. Así es que Dios va a pensar que Dios ha hecho imagen y semejanza, es una imagen. Recordemos, para ver nosotros la creación del hombre, podemos ir al libro de Génesis capítulo 2, versículo 7. Ahí encontraremos nosotros lo que es la creación del hombre. Por cuestiones del tiempo, no podemos nosotros expandir más tiempo. Vamos a seguir avanzando. Dice la palabra: hizo que todo ser animado los temiera y que fueran amos. ¿Te das cuenta, mi hermano? Dios hizo, por más gigante que sea el animal, por más gigante que sea el pez, por más gigante que sea el ave, Él lo hizo que tenga temor del hombre y que nosotros seamos amos de toda la creación. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Eres grande, eres majestuoso, llamado para volar, llamado para escalar montañas, pero las montañas del bien, queridos hermanos. Vean lo que dice la Escritura, y eso es muy, muy importante para nosotros. Tenemos el poder sobre todos los animales, sobre toda la creación. Dios nos dio una conciencia para saber la edad, nuestra vida desde el inicio, cómo fue, una conciencia para poderlas desarrollar. El conocimiento que es del ser humano tiene desde su propia existencia, de sus estados, de sus actos, para tomar en cuenta todas estas cosas, mis queridos hermanos. Tenemos que tomar y hacer conciencia, ¿sí? ¿Y qué más hizo Dios por nosotros? Solo ponte a pensar. Dios nos dio 2 hemisferios cerebrales. ¿Para qué? Para que pensemos bien. Para que pensemos y no estemos hablando cosas que no tienen sentido. Pensemos bien. Si no podemos pensar, busquemos ayuda. Mire qué inteligente es Dios. Dios nos dio 2 ojos. ¿Para qué? Para que veamos bien. Para que no andemos de mentiras por allá, qué sé yo, inventando cosas. ¿Sí? Para que veamos bien. Así viendo bien podamos caminar para no tropezar. Dios nos dio 2 oídos. ¿Sí? 2 oídos. ¿Para qué? Para que oigamos bien. Sí, para no andar chismorreando por allá. Dios es inteligente. ¿Qué más nos dio Dios? Dios dio 2 fosas nasales. ¿Para qué? Para que respires bien, para que llenes tus pulmones y de esa manera alabes a Dios. Sí, hermano. Dios nos dio 2 manos. ¿Para qué? Para que con las 2 manos trabajes. Para que con las 2 manos disfrutes. Hermano, no para que andes por allá de divilucho. Tú puedes hacer. En ti está todo. Hermano,
¿Qué más te dio Dios? Dios te dio 2 pies. ¿Para qué? Para que camines duro, para que pares firme. Dios es inteligente, mi querido hermano. Dios es inteligente. Es sabio. Sí. ¿Y qué es lo que nos falta? La lengua. Dios nos dio unita lengua. Y con esa lengua acabamos de destruir el mundo. Dios es sabio. ¿Qué tal si no hubieras dado 2 lenguas? Con eso ya no existiría nada. Por eso, mis hermanos, tengamos cuidado con lo que decimos. Llevemos siempre a la luz de la palabra de Dios el mensaje. No andemos engañando a los demás. No es bueno. Lleva la luz de la palabra de Dios. A veces no hay capacidad para pensar, ¿de qué saco yo hablando lo mío? ¿De qué saco hablando mi historia, mi vida? Si tengo luz de la palabra de Dios. Dice en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz. Penetra hasta lo más profundo. Mientras mis palabras, claro que le va a hacer emocionar, le va a hacer sentir bonito, pero no te va a profundizar. Escucharás bonito, llorarás aquí y más allá te olvidarás todo. Eso es lo que pasa. Mientras la palabra de Dios penetra, te va a ayudar, te va a construir, te va a ayudar a pensar bien, para que no estés pensando de esta manera como piensan aquellos hermanos que dicen que Dios no existe. Queridos hermanos, estamos siempre nosotros a la sombra de Dios. Recuerden lo que dice el versículo 11. Les reveló además un saber a los y los dotó de una ley de vida. Concluyó con ellos una alianza eterna y les enseñó sus decretos. Sus ojos contemplan su gloria majestuosa. Sus oídos oyeron su voz poderosa. Hermanos, la escritura es clara. Alguien me dijo por allá, ¿cómo sabes que la Biblia es palabra de Dios? ¿Cómo me puedes decir que la Biblia es palabra de Dios? Pues yo le digo, la garantía está en las Escrituras, porque los que vivieron con Cristo, ellos declaran la manera clara para que nosotros podamos entender. Y esto lo vamos a encontrar en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1. Hermanos, le invito a leer la palabra de Dios. Es muy importante que escudriñemos las Escrituras, porque si nosotros no escudriñamos las Escrituras, entonces sí que vamos a estar perdidos. Mire lo que dice Juan, y esto es la garantía de la palabra de Dios. Escuchen, aquí tienen lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y palpado con nuestra mano. Me refiero a la palabra que es vida. Porque la vida se dio a conocer. Hemos visto la vida eterna. Hablamos de ella y se las anunciamos. Aquella que estaba con el Padre y que se nos dio a conocer. Lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos también a ustedes para que estén en comunión con nosotros. Pues nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Palabra de Dios. Queridos hermanos, es la garantía. Juan, cuando Cristo agonizaba en la cruz, en el Evangelio de Juan capítulo 2 versículo 1 en adelante va a encontrar cuando María está al pie de la cruz y Juan, Jesucristo le dejó amablemente a Juan, a esta persona que acabo de leer la Escritura, que lo que dice, esta es la verdad. ¿Quién más puede hablar de esta verdad si no son ellos que vivieron? Los apóstoles. Hagamos caso. ¿Y cómo lo voy a descubrir? Mediante
la Biblia, mediante la iglesia, mediante la tradición, hermanos. Esto es grande, esto es grande, esto tenemos que descubrir. Y estamos llamados para descubrir, porque nosotros, como hijos de Dios, tenemos que descubrir qué es lo que nos dejó nuestro Padre. ¿Cómo debo hacer el camino para llegar a Él? Tenemos nosotros el manual para llegar, queridos hermanos. Utilícelo, no tenga pereza. Aprenda a amar a Dios. Lleve el mensaje a los demás, a sus hijos, a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, sobrinos, familiares, amigos. La palabra de Dios tiene que llegar a todos. No es solamente para nosotros, hermanos. La palabra, vamos a leer el último versículo, el versículo 15 del libro de Sirácidas. El comportamiento del hombre está siempre ante sus ojos. No pueden escapar a su mirada. El comportamiento del hombre está siempre ante sus ojos. No se puede escapar de su mirada. Él está viendo lo que tú haces. Hermano, Él sabe todo porque está entre nosotros. Él está conmigo, Él está contigo, está con todos. Él sabe, no puedes esconderte. Por lo tanto, cuando tengas que pensar y querer hablar de Dios, ten cuidado, mi hijo, ten cuidado, mi hermano, ten cuidado, mi hermana, que Dios merece alabanza, merece que nosotros le glorifiquemos, que le ensalcemos al Dios Todopoderoso, al Dios Eterno, el único Señor que nos da la vida. Queridos hermanos, de esta manera concluimos este encuentro. Ya el tiempo se nos ha ido. Pidiéndole, queridos hermanos, que ustedes compartan este video a los demás hermanos. Den un like si ustedes quieren. Suscríbanse para que cuando llegue otro mensaje puedan ver. Toquen la campanita para que le haga bulla. Cuando ya llegue el mensaje, se va a dar cuenta que está llegando un nuevo mensaje. Estamos, queridos hermanos, para servir a todos ustedes. Para nosotros es una gran alegría. ¿Sabes? Nosotros lo queremos mucho. Somos apóstoles de la palabra para servirlos, extendiendo el reino de los cielos. Gracias, mis queridos hermanos, por tu amor.